comenzamos. Eso, gracias, Robotina. Turu, turu, turu. Entonces, en lengua y literatura, terceros medios A y B, 2021, clase número 14 del 31 de mayo, lunes 31 de mayo. Clase especial, como ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Porque va a estar llena de pistas. La clase va a estar llena de pistas, ¿cierto? Como una ayudita, como un regalo a los que han sido responsables, a los que están atentos, a los que vienen en ciertas clases, que se están incorporando todavía, por eso que me corto, ¿cierto? En la presentación. Ahí sí. Llena de pistas, como les decía, llena de indicios para que ustedes puedan desarrollar su prueba de la mejor manera y tengan, ¿cierto? Una mejor notita, siempre. Allá vamos. Ah, ¿cacharon el fondo? El detalle, detalle importante. ¿No? ¿Sí? Ah, ¿no cacharon el fondo de la presentación? Ah, le falta Me gusta, me mono. gusta. Le falta calle, cabrón. No. Ok, actividad entonces hoy día vamos a hacer lectura comprensiva e interpretativa de dos textos narrativos breves, ¿ya? El propósito es que podamos analizar los recursos literarios de un texto de unos textos, ¿vale? La idea, ¿cierto?, para realizar una interpretación literaria. Ese es el propósito. ¿Cómo analizar esos recursos que nos proporciona, ¿cierto?, un texto y extenderlos en el análisis, ¿cierto?, al otro texto y entender con eso también el sentido de la obra, poder captar el sentido, ¿cierto?, de la obra, es la idea. Ok. Con esto partimos la unidad 2. Se supone que esto ya es materia de unidad 2. Y se parece mucho a lo que estábamos haciendo antes, ¿se entiende? Pero también entiéndase que la unidad 2 es un pelo más profunda, ¿cierto? O un poquito más profunda, ¿cierto?, que la unidad 1 en el análisis. Así que vamos a ir incorporando otros elementos. Como partida, es igual interesante porque estamos partiendo la unidad 2 con lo que estamos finalizando la unidad 1. Así que bien, bien simbólico esto. Pirín, pirín y pirín. Ya, con los chiquitos que el furgón los trajo recién. Objetivos. Objetivo 1, formular interpretaciones surgidas de análisis literarios. Lo estamos haciendo a partir de hoy. Y producir textos orales, escritos y audiovisuales, que es lo que se supone que te van a responder en la prueba. ¿Ya? O sea, hay preguntas de desarrollo y preguntas obviamente de análisis como los que vamos a hacer ahorita. Ok, esto puede ser considerado repaso para la prueba, al mismo tiempo como presentación de la unidad 2. Unidad 2, entonces, ¿qué cosas de la unidad 2 podemos considerar que van a estar abiertas en esta clase? Específicamente, la forma en la que nosotros vamos a abordar la unidad tiene que ver con lo que vamos a hacer hoy día. La estructura, ¿cierto?, de las clases van a estar en relación, ¿cierto?, a un a un texto. Chiquillos, por favor, el Dionito, que se cambie el nombre porque él va a llegar el tío Aldo o la tía Jessica y no va a cachar quién es, ¿ya? Yo sé que es Dionito, pero se cambia el nombre. Dice contenidos de la forma en la que vamos a abordar, ¿cierto?, la unidad es parecida a lo que estamos haciendo, pero como les dije, un poquito más profundo, ¿ya? La unidad 2, en ese sentido, ¿cierto?, va a ser como una extensión de la 1, en el sentido, ¿cierto?, de cómo entender un texto, pero vamos a ir incorporando otros elementos que son también importantes de reconocer en un texto literario, no solamente los que ya hemos visto, ya que hemos revisado, que son los que tienen que ver con las características de la literatura contemporánea, ¿ya? Eso es lo que más o menos vamos a saber, o sea, más allá del análisis de esos elementos, vamos a aprender también otros elementos de análisis que también son súper importantes, reforzando los de la unidad 1, por supuesto. Recursos literarios revisados en la unidad anterior, recuerden que hayamos visto y que sean considerados interesantes. Yo creo que siempre ha sido un tema interesante el revisar la, las relaciones intertextuales. Siempre es interesante porque uno no deja de asombrarse de las conexiones que puede encontrar entre los textos y eso, las conexiones que hay entre los autores, aparentemente, ¿cierto?, está todo conectado. Y eso
no es una exageración, como decía Salfate, ¿cierto? No sé si se acuerdan de ese personaje, o sea que todo calza, ¿cierto? Y claro, aparentemente esta realidad en la que nosotros estamos es una realidad en la que todo parece tener un hilo de plata, ¿cierto? Que la conecta. Eh, entre otras cosas, porque no sé si hay ustedes visto otros elementos que pueden ser también considerados interesantes, eso como para fuero interno. ¿Recuerdas qué elementos deben considerar al realizar una interpretación literaria? ¿Saben de qué cosas tenemos lo más importante para hacer un análisis literario, de lo que tenemos que partir? ¿Qué es aquello? ¿Se acuerdan o no? Voy a tomar un poquito de agua. ¿Qué es lo más importante para poder hacer una interpretación literaria como interpretadores? Tiene que ver con la empatía. A ver si pueden precisar eso. Escriban en el chat si tienen miedo. ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir la pregunta? La última pregunta dice, ¿recuerdas qué elementos se deben considerar al realizar una interpretación literaria? No. ¿No? Ya, es súper importante, por eso les digo, y al ser empático, ¿cierto? Es súper importante que esa empatía que ustedes manifiesten al momento de hacer un análisis literario, la hagan a propósito de... A ver, déjame ver si alguien contestó. No, pues te quedaste de asignatura, Alain. Es importante que esa empatía la desarrollen a propósito del análisis del contexto de producción. O sea, que sean o intenten ponerse en los zapatos del autor, del productor, del viejo que está haciendo su arte. Esa es la idea. Entonces, por ahí partimos. O sea, yo, por ejemplo, voy a leer Papelucho, ¿ok? A propósito que va a salir mencionado hoy día. Papelucho. Entonces, para poder entender a Papelucho, tengo que leer a Papelucho, obvio. Eso es lo primero que tengo que hacer. Antes de, como la cosa cero que tengo que hacer, leer el libro. Pero también entender a la autora, o sea, ¿por qué escribió en un Papelucho? Y ahí tengo que irme en la volada, ¿cierto? De revisar a Marcela Paz, la autora, revisar por qué, si hay una explicación de por qué, ¿cierto? Hizo el libro, por qué le puso papelucho, por qué es un niño, por qué está escribiendo un diario de vida, etcétera, etcétera. Todos esos elementos que son fundamentales para poder entender la obra y que tienen que ver con el contexto de producción. De ahí parto, y eso me va a llenar de otras pistas y yo tengo que seguir como lector y con eso después hacer todo el camino, ¿cierto?, de interpretación, voy a poder recién decir, he interpretado correctamente la obra. Y si es que, porque también puede cometer algún error en la interpretación, si es que nunca se abarca completamente una interpretación. Siempre hay que considerar que lo que le vive el autor y lo que escribe el autor, ¿cierto?, de una obra es un universo, que a veces es inabarcable. Yo quisiera uno eh, entender a otra persona, imagínense lo complejo que es entender a otro autor o un autor. Piensen en la relación interpersonal que tienen ustedes con sus pares, con sus parejas, su amigos, su familia, sus papás, no sé. Y cuesta un poco entender por qué actúan como actúan, ¿cierto? Bueno, imagínense hacer ese mismo ejercicio con una persona que ustedes no conocen, como un autor literario, y que de repente lo fuerzan a, lo dicen como mi trabajo, ¿cierto? Le digo, entiendan al autor, ¿cachai? ¿Cómo voy a entender a un viejo que se murió hace como 60 años? No, no, es difícil, ¿cachai? A eso me refiero, pero es necesario, a eso también me refiero. Ok, y a propósito de eso, vamos a ir haciendo como inducciones a los dos textos. La primera inducción al texto que vamos a revisar, que está en la prueba, es esta. Pregunta, ¿cuál es el poder que tiene nuestra imaginación? ¿Hay un poder ahí? ¿Podemos decir que la imaginación es poderosa o no? ¿O se pierde el poder en el tiempo? ¿Qué hace que se pierda el poder, ¿cierto?, de la imaginación? ¿Qué mata la imaginación? Si es que algo la mata o se queda dormida nomás. No sé, por ejemplo, hay autores literarios, hay viejos que escriben, yo no sé el nombre exactamente, pero yo tengo antecedentes de un viejo que escribe 4 o 5 novelas al año. O sea, tiene que tener harta,
harta imaginación para escribir 4 o 5 libros, sí, po, al año, o sea, libros con tanto contenido. Al año, o sea, imagínense cuántas obras literarias ha escrito esa persona en su vida, pues, o sea, estamos hablando de un autor de más de 60 años, entonces, ¿cachai? Por ejemplo, lo que hace Stephen King, que prácticamente escribe un libro cada un año, pero un libro que es una locura, o sea, en cuanto a las cosas que dice, cómo las dice, los mundos, que estamos hablando de una persona que tiene 70 años. Parece que la imaginación acompaña a ciertas personas y abandona a otras tantas. ¿Qué características tienen esas personas que no tienen el privilegio de la imaginación? No sé, cómo se pierden, etcétera, etcétera. Entonces, hay que entender que la imaginación también está muy relacionada, ¿cierto?, con una época en nuestras vidas, particularmente, ¿cierto?, la infancia. Por ahí va. Entonces, mientras más chico sea la persona, más de edad, a eso me refiero, eh, Profe, parece que tiene más imaginación. Dígame. cómo será o cómo habrá sido la imaginación del que creó toda la saga de Avenger? Es mucho. Oh, locuro. Es que ahí, no, ahí tienes que entender que para Avengers en particular, estamos hablando de un universo que está escrito por varios autores, no solamente uno. Stephen. Stan Lee, perdón, es una de las personas que estuvo detrás de la creación de algunos personajes, pero esos personajes cobran vida propia porque pertenecen a Marvel, entonces pasan de manos a distintos autores. Por ejemplo, no sé si cachan, hay un Batman que es de Alan Moore, hay un Batman que es de otro autor y otro autor. Cada autor va recogiendo el personaje y le va dando como características nuevas, vida nueva, ¿cierto? Historias nuevas, etcétera. O sea, es un trabajo de un equipo grande, ¿cierto? De personas. Entonces, claro, por eso se entiende que son muchas cosas. Y lograron reunir todo eso. A propósito de que se está estrenando prontamente, ¿cierto? Los Eternos, que también buena, va a ser buena esa serie. Para allá va la cosa. Bueno, la imaginación, como trabajo también, porque hay gente que trabaja con eso. Ok, vamos a leer el texto para que lo entendamos y qué tiene que ver con la imaginación. Porque estamos hablando mucho y estamos abarcando poco. La mancha de humedad, dice. Hace algunos años, en los pueblos del interior del país, no se conocía el empapelado de las paredes. Algunas casas no solamente están pintadas, sino que en casas como antiguas se usaba mucho el papel decomural. Era este un lujo reservado apenas a alguna casa importante, como el despacho del jefe de policía o la sala de alguna vieja y rica dama de campanillas. No existía el empapelado, pero sí la humedad sobre los muros pintados a la cal. Para descubrir cosas y soñar con ellas, da lo mismo. Frente a mi vieja camita de jacarandá, con un deforme manojo de rosas talladas a cuchillo en el remate del respaldo, las lluvias fueron filtrando para mi regalo una gran mancha de diversos tonos amarillentos, rodeada de salpicaduras irregulares, capaces de suplir las flores y los paisajes del país, del papel más abigarrado. En esa mancha no tuve todo cuanto quise. Yo tuve todo cuanto quise. Descubrí las islas de coral, encontré el perfil de Barba Azul, el rostro anguloso de Abraham Lincoln, libertador de esclavos, que reverenciaba a mi abuelo. Tuve el collar de lágrimas de Arminda, el caballo de blanca flor y gallina, y la gallina que pone los huevos de oro. Vi al tricornio de Napoleón, la cabra que amamantó al desdichado de Brabante, y montañas echando humo de las pipas de cristal que fuman sus gigantes o sus enanos. Todo lo que oía o adivinaba cobraba vida en mi mancha de humedad y me daba su tumulto o sus líneas. Cuando mi madre venía a despertarme por todas las mañanas, generalmente yo me encontraba con los ojos abiertos, haciendo mis descubrimientos maravillosos. Yo le decía con las pupilas brillantes, tomándole las manos: Mamita, mira aquel gran río que baja por la pared. ¿Cuántos árboles en sus orillas? Tal vez sea el Amazonas. Escucha, mamita, cómo chillan los monos y cómo gritan los guacamayos. Ella me miraba espantada.
pero es que estás dormida con los ojos abiertos, mi tesoro. O, Dios mío, esta criatura no tiene bien su cabeza. Juan Luis, mi padre, movía la suya como entre dubitativo y sonriente, ¿cierto? Así como, ajá. Y contestaba posando sobre mi corona de trenza su mancha mano protectora. No te preocupes, Isabel. Tiene mucha imaginación. Eso es todo. Y yo seguía viendo en la pared manchada por la humedad del invierno cuánto apetecía mi imaginación. Duendes, ríos, perdón, duendes y rosas, ríos y negros, mundos y cielos. Una tarde, sin embargo, me encontré dentro de mi cuarto a Django, el pintor. Tenía un gran balde lleno de cal y un pincel grueso como un puño de hombre, que introducía en el balde y se pasaba luego concienzudamente por la pared dejándola inmaculada. Fue esto en los primeros días de mi iniciación escolar. Regresaba del colegio con mi cartera de charol llena de migajas de bizcochos y lápices despuntados. De pie, en el umbral del cuarto, contemplé un instante, atónita, casi sin respirar, la obra de Django, que para mí tenía toda la magnitud de un desastre. Mi mancha de humedad había desaparecido, y con ella mi universo, mi universo. Ya no tendría más ríos ni selvas. Inflexible, como la fatalidad, Django me había desposeído de mi mundo. Algo, una sorda rebelión, empezó a fermentar en mi pecho como burbuja, que creciendo iba a ahogarme. Fue de incubación rápida, cual las tormentas del trópico. Tirando al suelo mi cartera de escolar, me abalancé frenética hasta donde me alcanzaban los brazos con los puños cerrados. Django abrió una bocaza redonda como de gigantes. Se quedó unos minutos enarbolando en el vacío su pincel que chorreaba líquida cal y pudo preguntar por fin lleno de asombro. ¿Qué le pasa a la niña? ¿Le duele un diente tal vez? Y yo, ciega y desesperada, gritaba como un rey que ha perdido sus estados. ¡Ladrón! Eres un ladrón, Django. No te lo perdonaré nunca, ni a papá ni a mamá que te mandaron. ¿Qué voy a hacer ahora cuando me despierte temprano o cuando la tía Fernanda me obliga a dormir la siesta? Bruto, odioso, me has robado mis países llenos de gente y de animales. Te odio, los odio a todos. Dijo ella, extrañita. El buen hombre no podía comprender aquel chaparrón de llanto y palabras irritadas. Yo me tiré de bruces sobre la cama a sollozar tan desconsoladamente como he llorado después, como solo he llorado después, cuando la vida, como Django el pintor, me ha ido robando todos mis sueños. Tan desconsolada e inútilmente, porque ninguna lágrima rescata el mundo que se pierde, ni el sueño que se desvanece. Ay, yo lo sé bien. Esto es de Juana Ibarburú y aparece, ¿cierto?, en un libro que se llama Chico Carlo y es de 1944 el texto. Te acabo de leer. ¿Ya? Ok, se me arrancó una cosilla. Ok, ok. Vamos a ver, vamos a ver esto de los elementos de la literatura que ya se supone que hemos visto de alguna manera, ¿cierto? Y que nos va a permitir también entender esta obra. Se entiende que estos elementos nos permiten entender la obra. Por ejemplo, si nosotros reconociésemos el tipo de narrador, ¿qué tipo de narrador creen ustedes o han visto ustedes en este relato? Pueden escribir en el chat, no hay problema. Yo los leo y los escucho. ¿Alguien? ¿Anybody? No, sin ahí. No es omnisciente. Ya, muy bien. José Carrasco, excelente. Bien, es protagonista. No lo duden, ojo, no lo duden, porque está escrito en primera persona. Pues, dice, uy, no puedo ir para atrás, no puedo retroceder. Sí. Por ejemplo, vamos a tomar una parte. Y yo seguía viendo en la pared manchada por la humedad del invierno cuánto parecía mi imaginación. Yo, mi primera persona. Está contando lo que a ella le pasó cuando ella era una niña, ¿cierto? Profe, Específicamente. Dígame. ¿cómo es en tercera persona?
Pues, tercera podría ser el mismo texto, podría ser, por ejemplo, voy a volver para atrás, que dijera ella, y ella, ciega y desesperada, gritaba como un rey que ha perdido sus estados. Ella gritaba, ¿cierto? Como que ella, hablando de otra persona, o de otro personaje, en este caso, ¿cierto? Porque puede ser así, pues la tercera persona puede ser testigo, personaje, o puede ser observador, o en el caso, ¿cierto? Como decía Sinaí, omnisciente. Pero aquí el personaje que nos cuenta la historia es el mismo que la protagoniza, ¿ya? Por eso que habla en primera persona, habla de ella misma. No sé si se aclara la duda. Tipo de narrador entonces es protagonista, está escrito en primera persona. Siempre fíjense en las personas gramaticales. Yo, primera, tú, segunda, él, tercera, o ella. ¿Ya? Si aparecen esas menciones más del ella, de ello, ¿cierto? De la otra, de otra cosa, de otra persona, entonces estamos hablando de tercera. ¿Ya? Se habla como de algo externo. El uso del tiempo ya sabemos que es porque se me arrancó, ¿cierto? Ese detalle es anacronía. Anacronía porque el relato, si se dan cuenta, ella está contándonos una historia de algo que pasó en su vida. Ella está hablando de una perspectiva, ¿cierto?, de adulta, recordando un evento pasado. Hace una especie de recuerdo extenso o raconto. Eso es una analepsis, va hacia atrás. Acuérdense que hay dos tipos de anacronías. Analepsis, no sé, para atrás, ¿cierto? Y prolepsis para adelante. Analepsis, prolepsis. Entonces, si yo voy hacia el pasado, entonces estoy hablando de una analepsis. Si yo voy hacia el futuro, es muy poco frecuente que suceda, pero a veces sucede. Si yo voy hacia el futuro, entonces estoy haciendo una prolepsis. Ahí, en el caso de las analepsis, encontramos el flashback y el raconto. El flashback es un recuerdo corto, algo que pasó, lo menciono, pum, listo. Y el raconto es algo como más extenso, que abarca más en el sentido cierto de lo que abarca una narración. Y si se dan cuenta, el texto es prácticamente un recuerdo completo, desde que parte hasta que más o menos termina, ¿cierto? Es el recuerdo, o sea, prácticamente todo el texto, por lo tanto, un recuerdo largo, un raconto, a pesar de que el texto es cortito. El conflicto que tiene el personaje principal, ¿cierto? Es cómo se representa la madurez, ¿cierto? La madurez como inhabilitante de la imaginación, como que reemplaza la imaginación, ¿cierto? El hecho de que ella ha tenido que madurar. Y madurar significa también adaptarse a circunstancias nuevas. Entonces ella, por eso que llora, ¿cierto? Por eso que hace ese berrinche, digamos, porque está perdiendo aquello que la tuvo como niña hasta ese momento. De hecho, ella menciona dos cosas importantes. Primero, que pintan la muralla donde ella se imaginaba cosas, ¿cierto? Como niño. Y el otro hecho importante es que justo coincide ese evento con el hecho de que empezaron las clases, o sea, la iniciación escolar. Y no sé si han leído a Mafalda, el personaje, ¿cierto?, de Kino, el dibujante argentino, que ella siempre reclamaba eso, porque los niños, ¿cierto?, como que les cortaban la imaginación a propósito justamente de lo que pasa en la escuela, al enseñarte, ¿cierto?, cosas como muy de adulto y no cosas de niño. Entonces ahí como que la madurez va inhabilitando a la imaginación. Y responde, ¿cierto?, en parte a la pregunta que lanzábamos al principio. Eh, ¿De qué depende la imaginación para que sobreviva al paso del tiempo? De eso. De repente las personas más maduras, entre comillas, ¿cierto? Van perdiendo también por la responsabilidad que van adquiriendo, ¿cierto? Esta capacidad de imaginar cosas. Podemos decir que los autores literarios, por lo tanto, son inmaduros. Ah, puede ser. Puede ser. Ok, relaciones intertextuales podemos establecer, y a propósito de lo que estaba diciendo más antes, ¿cierto? Al principio de la clase, cuando mencioné a Papelucho, podría ser, porque Papelucho, el primer Papelucho aparece en el año 47, 48, Papelucho el clásico, ¿cierto? Papelucho. Y este texto de la Juana Ibarburu es del año 44, o sea, tienen 3 años de diferencia.
Ahora, puede ser mucho tiempo de diferencia desde el punto de vista, ¿cierto? De historia. Díganlo, aunque tengan dudas, chiquillos, las respuestas díganlas aunque tengan dudas, porque de eso se trata, de ir corrigiéndoles, para que no se equivoquen y explicándoles por qué podrían estar en un error. Incluso yo podría estar equivocado. A veces pasa, ¿cierto? Que uno también se equivoca. Bueno, les decía Papelucho, podría ser una relación intertextual tardía, ¿cierto? Es decir, Papelucho más bien toma como referencia a Juana Ibarburu, porque Marcela Paz me da la impresión de que tenía nociones tengo toda la impresión de que fue así, porque habían pocas autoras femeninas en esa época, en 1944, 1947, por ahí, 1905, la década de 40. Había muy pocas autoras femeninas en el mundo, más aún, ¿cierto?, en Latinoamérica. Entonces, preciándose, ¿cierto? Marcela Paz de ser una estudiosa de la literatura, podría haber leído, ¿cierto? Perfectamente a Juana Ibarburu, perfectamente, ¿cierto? Ella misma, la Juana Ibarburu, vino hartas veces a Chile también, perfectamente, que a Argentina o Uruguaya. Ay, pero venía a Chile, tenía amigos chilenos, ¿cierto? A propósito de los círculos con los que ella se codeaba. Entonces sí, puede ser perfectamente que haya tenido una relación intertextual y más allá de lo de la posible cercanía, eh, claro, claro, muy bien José Carrasco y que lúcido lo que acaba de decir. Te voy a leer porque bueno, lo que dice. Dice, la mayoría de la gente no muere por la edad, sino justo en el momento en que dejan de soñar o de imaginar. Wow. Muy bien, excelente reflexión. Fíjense, claro, que de eso se trata esto, justamente porque hay tantos autores adultos que dedican, ¿cierto?, a rescatar estos mundos infantiles y de darle vida, ¿cierto?, a niños que viven y habitan, ¿cierto?, en nuestro recuerdo, en nuestra emotividad, ¿cierto? Que uno adulto recuerda con mucha emotividad cuando leyó por primera vez, por ejemplo, Papelucho o Harry Potter o qué sé yo. Porque obviamente eh, nos conectan con ese yo infantil que en algún momento, ¿cierto?, fuimos, de alguna manera, sobre todo los que son más cercanos como personaje, en este caso Papelucho. La protagonista dice, es una niña y puede relacionarse con Papelucho por lo mismo, ¿cierto? De que son niños de la misma edad, imaginan cosas, Papelucho era, tiran las tremendas voladas, de repente van imaginándose cosas, pues simplemente con el hecho de jugar nada más, o de leer. De hecho, el dato de Papelucho también es interesante porque está escrito también en primera persona y está escrito como diario de vida, a propósito de por qué el narrador en primera persona. Recuerden que una característica de la literatura contemporánea es eso de escribir la historia desde un yo, más que un ente como externo, porque lo que trata de mostrarnos la literatura es justamente estos universos que habitan en la mente, ¿cierto?, del autor o de lo que ellos están tratando de decirnos, ¿cierto? Que cada uno de nosotros es por sí un universo. Y Papelucho tiene su propio universo y la Juana Ibarburu, ¿cierto? Con su propio personaje, lo suyo. Asimismo, podemos interpretar que el texto presenta varios elementos clave para reflexionar. Por ejemplo, la humedad. La humedad tiene como símbolo, como elementos simbólicos. La humedad, la cal y el inicio de la escolaridad son a su vez, la humedad puede estar relacionada, la pérdida de esa humedad, como la pérdida, ¿cierto?, del apego materno, a propósito, porque estamos hablando de una muralla que es de tierra, se entiende que es parte de la tierra en sí, ¿cierto? La humedad, la lluvia, dice ella, que tiene que ver con elementos que son propios de la naturaleza. Y la naturaleza puede estar relacionada con la idea maternal, y la infancia está muy vinculada, ¿cierto?, con esa conexión con nuestra madre, por ejemplo. Entonces, al perder esa humedad, se pierde también ese contacto pretérito, podríamos decir. La cal, como color, el blanco, ¿cierto? Siempre el color blanco artísticamente siempre ha denotado, ¿cierto?, la idea perdón, ha connotado la idea del vacío, de la muerte, incluso, ¿cierto?, de lo que podríamos ser considerado como eh,
¿sí? Como una especie de ignorancia en relación a lo que puede devenir, ¿cierto? Es eso, el blanco, ¿cierto? Que de uno dice, ¿cierto? Me quedé en blanco, por ejemplo. Y el inicio de la escolaridad también, pues, a propósito, ¿cierto? De la idea de que también van muriendo paulatinamente los sueños en la medida que uno va aumentando de edad y de grado escolar, por ese motivo. Uno se va haciendo más, se va haciendo adulto, ¿cierto? De eso se trata la formación que se imparte en los colegios. O sea, se pierde, ¿cierto? Esta capacidad de reflexión sobre lo que es uno. Bueno, excepto en mi clase que no es así. Ok, hasta ahí, bien. Vamos para el otro texto. Perdón, vamos a posible relación intersexual. A propósito de lo que estaba diciendo. Posible relación intersexual, papelucho. Y lo que estaba defendiendo justamente, me anticipé un poco, es justamente eso. Decir, Papelucho escribe un diario de vida, a propósito, con su, con su imaginación así desbordante. Pues. Se imagina hasta el contacto con un extraterrestre, por ejemplo, o que anda y navegó, ¿cierto?, en las carabelas con Cristóbal Colón, por ejemplo. Papelucho es marciano, Papelucho historiador, ¿se entiende? O sea, la imaginación desbordante de este niño, de una edad, podríamos decir que similar a la porque Papelucho estaba como en tercero básico más o menos, y ella, la Juana Ibarburu está contándole una historia de una niña que está entrando, ¿cierto?, a primaria, o sea, primeros años de enseñanza básica. O sea, sí, sí que sí. Debe haber una conexión. No es casual, a eso voy. Con respecto al contexto de producción, decimos, ¿cierto?, que en la época, estamos hablando de 1940 aproximadamente, perdón, mitad del siglo XX, se estilaba mucho esto de la imaginación, del análisis de la mente, se estudiaba, se estudió mucho, ¿cierto? Y aquí un personaje clave, no sé si lo reconocen por su aspecto. ¿Alguien sabe si han estado atentos a las clases de filosofía? ¿Quién es este señor que nos da la espalda, pero del que se aprecia, ¿cierto?, algo de su oficio, rastrillando la mente? ¿Quién podría ser? ¿No? Ok. Entre otros, Sigmund Freud es uno de los padres, digamos, de la psicología moderna y específicamente del precursor de esta teoría del psicoanálisis, un método, ¿cierto?, más que una teoría, con el que se entiende, ¿cierto?, trata de descubrir los secretos de la mente. Entre ellos, justamente los que tienen que ver con la primera edad, que es crucial a propósito de los traumas, porque fíjense que el cuento habla de un evento traumático por eso lo recuerda con viveza, ¿cierto? El narrador lo trae a colación a propósito de algo que marcó para ella, que es una narradora, ¿cierto? Para ella un hecho crucial, la pérdida de su primer sueño, de su primer anhelo, ¿cierto? De su primera representación interior de lo que iba a ser, ¿cierto?, el mundo exterior. Entonces ahí Sigmund Freud le diría, hey, ese evento traumático te marcó y puede estar gatillando algún defecto, alguna tara, ¿cierto? No sé. Eso es lo que se estilaba en esa época, se estaba haciendo este autor, si bien falleció en 1939, su obra, ¿cierto?, se mantiene incluso vigente hasta el día de hoy. Específicamente en la primera mitad del siglo XX fue como súper crucial hablar y entender, ¿cierto?, lo que significa este trabajo de psicoanálisis. ¿Mm? Detalle importante, entre otras cosas, ¿ya? Vamos al segundo texto, que es más cortito, así que por eso que vamos a revisarlo. A propósito, pregunta para entrar al texto. ¿Puede la literatura ser tema de sí misma? ¿Puede la literatura hablar de literatura? Es como esto, ¿cierto? Es como un texto dentro de otro texto, dentro de otro texto, dentro de otro texto, así sucesivamente. ¿Puede hacer eso la literatura? Y la respuesta es absolutamente. De hecho, esa es una de las características que vamos a revisar dentro de la unidad 2, que tiene que ver, ¿cierto?, con los temas de la literatura, específicamente el tema de la literatura. La literatura. Es como redundante un poco. Aquí un ejemplo de Salvador Elizondo, ¿cierto? En un texto que se llama El grafógrafo. El grafógrafo. ¿Qué es eso? Un
un texto que se llama justamente así, el grafógrafo, y text, y que tiene varios otros cuentos, ¿cierto? Y relatos, que es del año 1972. Dice el texto, escribo, escribo que escribo. Mentalmente me veo escribir lo que escribo y también puedo ver que escribo. Me recuerdo escribiendo ya, y también viéndome que escribía, y me veo recordando que me veo escribir, y me recuerdo viéndome recordar que escribía, y escribo viéndome escribir, que recuerdo haber visto escribir, que me veía escribir, que me veía escribir, que recordaba haberme visto escribir, que escribía, y que escribía, que escribo, que escribía. También puedo imaginarme escribiendo, ya que ya había escrito, que me imaginaría escribiendo, que había escrito, que me imaginaba escribiendo, que me veo escribir, que escribo. Aquí tengo que hacer main flow. ¿Cierto? Es como muy... Wow. Claro, es como un trabalengua. Es como... Puede ser que lo haya hecho con esa intención también, porque obviamente la idea, ¿cierto? De ir leyendo el texto, uno como que se, ¿qué? Como que se va perdiendo, ¿cierto? ¿Qué dijo? ¿Cómo que? No, a mí me perdí. ¿Qué está haciendo? ¿Está escribiendo? Ya, acto presente, escribe. Pero escribe, que escribe. Al momento de escribir, ya están abarcando el pasado. Por eso dice, escribo que escribo. No sé si hagan ese ejercicio ustedes, pues. Escriban la palabra estoy escribiendo, o sea, las palabras estoy escribiendo. Y al momento de escribir, que están escribiendo, están abarcando el pasado. Por eso que ya, y pueden escribir, que van a escribir. Y al hacer eso, están hablando hacia el pasado de un acto que se supone que va a ser futuro, pero que están viviendo, es una locura. Entonces, eso es lo que va a pasar en este texto. Y el grafógrafo es un juego, ¿cierto?, de palabras que aparentemente inventa Salvador Elizondo, porque en la RAE no existe el término grafógrafo, pero se entiende que grafógrafo es, por su composición léxica, ¿cierto? Grafo es que escribe, escrito sobre lo escrito. Eso podría ser como una transcripción o una interpretación de lo que significa grafógrafo. El que escribe sobre lo que escribe, como el oficio de escribir, pues el que escribe, marca la idea, ¿cierto? Que produce un texto, al hacerse consciente de lo que está haciendo, escribe sobre lo que escribe. Una locura. Veamos los elementos de la narración. Fíjense en el tipo de narrador que predomina, ¿cierto? Como forma verbal la primera persona. Por lo tanto, es un narrador protagonista. ¿Ya? Uy, se desactivó la cámara. Yo. Ok, protagonista decía, ¿cierto? Ahora, el uso del tiempo en el texto, aparentemente también hay una disposición estética del uso del tiempo, por lo tanto podemos decir que el tiempo que se usa en el relato es el tiempo del relato, valga la redundancia. Y como escribe que escribía, está jugando, ¿cierto?, con los tiempos gramaticales, con el tiempo, sí, con el tiempo gramatical. Está hablando del pasado, del futuro, ¿cierto? Está hablando como de las cosas que podrían ser y que van a hacer a propósito. Entonces está jugando a ir hacia atrás, analepsis, y a ir hacia adelante, prolepsis. O sea, está haciendo una anacronía rompiendo, ¿cierto?, la línea temporal del relato, que de A Z, ¿cierto? Le está diciendo A a Z, Z a B, B a X, y así como va jugando, como moviéndose por la línea del tiempo a placer. El conflicto del texto es la reflexión. Y fíjense que la palabra reflexión tiene doble significado aquí. Reflexionar es pensar sobre algo, ¿cierto? Pero también viene de la idea, ¿cierto?, del reflejo, reflexionar, de reflejarse, de verse a sí mismo, ¿cierto? Eso significa
reflexionar de forma literal. Entonces, se piensa a sí mismo, más bien, y se ve a sí mismo. Es un acto, ¿cierto?, de escribir, al que está el describiendo, está viendo escribir. Un punto, ¿cierto? Piensen, no sé si han visto esas habitaciones de espejo, o si han hecho alguna vez el juego del espejo eterno, ¿cierto? Poner un espejo frente a otro espejo y se ve como una infinitud de reflejos, una cosa así. Imagínense poner varios espejos y verse repetidamente, ¿cierto? Hasta el infinito, porque nosotros percibimos que hay un punto final, pero en realidad la reflexión es infinita. O sea, a ese nivel. Si quieren abstraerse de esta realidad, pueden hacer ese ejercicio de jugar con los espejos. Y eso es reflejarse. Y ese es el conflicto, el espacio, como el punto de vista que ocupa la persona en el universo. ¿Es un punto de vista, cierto, único o irrepetible o no? O pueden haber más yo, ¿cierto? Las relaciones intertextuales, claro, son muchas, hay muchísimas, porque de hecho un tema importante en la literatura del siglo XX también es cómo la ciencia va dándole tema, a propósito de lo que mencionaba Laín sobre el multiverso Marvel, ¿cierto? O el universo Marvel, que es un universo paralelo al universo en el que estamos nosotros. Y en sí, el universo Marvel también va, de hecho voy a hacer un spoiler gigante, en lo que viene, ¿cierto? En esta cuarta etapa del universo Marvel, es justamente eso, abrir la posibilidad, ¿cierto?, de que se incorporen personajes de otras dimensiones, de otros tiempos, de otras realidades, Profe, a propósito. Dígame. profe, cuidado con lo que dice, porque con suerte he visto 3 películas, porque eso es muy largo. No, pero yo estoy basando en los cómics. No sé si lo van a hacer así, tal cual, y sin ser un fanático tampoco del cómics. Yo igual he leído varios, pero no todos, por supuesto, que son una cantidad inverosímil. Claro, hay muchísimas, ya ahí tenemos una que tiene que ver específicamente con esto del universo de cómics, Marvel, ¿cierto? Pero también puede ser específicamente con Escher, ¿cierto? El autor la imagen que vamos a ver a continuación. La interpretación de este texto se puede hacer a propósito justamente de la incorporación de las ideas cuánticas. No sé, Marco Anabolón me puede ayudar. ¿Te acuerdas de la imagen, de la primera imagen, de la portada, ¿cierto? Del Power. Sí, 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 Ah, me acuerdo, me acuerdo. ¿qué es lo que salía ahí? Como un espacio, Ya, pero galaxia, algo ¿en qué mono así. sale eso? Chuta, ahí me pillo. ¿No se acuerdan? Ya. No, no, Eso es o creo que no parte, lo he visto, no, o me suena solamente. ok. Eso es parte del universo de Rick y Morty. A Rick y Ricky Morty, Morty, sabía, ya sí, decir, pues, pero es estaba muy mal. por el tipo de mono, ¿cierto? El tipo de dibujo. Claro, es uno de los tantos planetas de los que ellos visitan, tantas realidades, ¿cierto?, que visitan en sus viajes interdimensionales, ¿cierto? A propósito, Rick y Morty, muy emparentado también con las teorías cuánticas. De hecho, de eso se nutre, ¿cierto?, esta serie animada, que podría estar, a propósito, partiendo como indicio justamente de este ejercicio del reflejo, de reflejarse, de las realidades que es el que hay más allá, ¿cierto?, de lo que aparentemente se da en un espejo. O sea, de hecho, hay hartas películas que hablan de eso, que uno ve en el espejo y dice una cosa y se aparece un ente, y que los espejos nos conectan con el mundo de los espíritus, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, ya, allá va la cosa, para que vayan entendiendo, digamos, el ejercicio. Ya alcancemos a hacer la última parte. Y aquí está la relación, el cuadro de Escher que le estaba mencionando. Este se llama Drowning Hand, es de 1948, ¿ya? Entonces, es antes del texto, ¿cierto?, que acabamos de leer, del grafógrafo, ¿cierto?, que es del 70 y tanto. Entonces, claro, aquí puede perfectamente el autor de este cuento haberse nutrido de la obra de Escher. De hecho, Ricky Morty también toma en consideración mucho esto de Escher, los cuadros de Escher, que son generalmente laberintos, que son laberintos imposibles, ¿cierto? Dentro del punto de vista de su lógica, de la construcción lógica, ¿cierto? De los mismos. Escaleras que no se conectan con nada,
etcétera, etcétera. No sé, para que entiendas, digamos, una persona dibujándose a sí misma, ¿cierto? Como un tipo escribiéndose a sí mismo, haciéndose a sí mismo, ¿cierto? A través del acto del arte en particular, de su acto artístico. El contexto de producción, lo vamos a ver así, tiene que ver justamente con la idea de los multiversos que nace justamente de la física cuántica, que es una característica propia de la física del siglo XX, dedicada no solamente a lo que es visible, sino a lo que es posible. La física siempre se dedicó, ¿cierto?, a estudiar fenómenos como concretos, la gravedad, el peso, qué sé yo, la fuerza, etcétera. Cosas que se pueden medir, constatar de manera científica. Pero, ¿y lo cuántico? Entonces, pero también está ahí, po, a propósito de eso, ¿cierto? Y bueno, ahí se nutre justamente esta serie de animación Ricky Morty, que es ampliamente recomendada, chiquillos, para que la vean y la disfruten los que les gusta la filosofía, sobre todo. La filosofía que está también muy emparentada justamente con este ejercicio de entender la física cuántica y la posibilidad de las versiones que uno puede tener, que no es menor, y que de alguna manera se ha ido como constatando también a propósito de los avances científicos, ¿ya? No es menor. Y esto justamente inaugurado aquí haciendo, bueno, otra relación intertextual aquí. Rick Sánchez, ¿cierto? Haciendo el gesto clásico de Albert Einstein. De hecho, de ahí sale el personaje, pues fíjense en el peinado, qué sé yo. Bueno, Rick Sánchez no usa bigote, pero la bata, el peinado, de lo que trata su trabajo, ¿cierto? Es más o menos de una especie como de Albert Einstein con problemas de alcohol y de conducta. Ok. Preguntas preguntonas y que tienen que ver con lo que vamos a trabajar en la unidad. ¿La interpretación literaria puede cambiar la percepción de una obra literaria? ¿Cómo razonamos cuando elaboramos una interpretación? ¿Cómo se gesta ese razonamiento basándose en qué? ¿Y por qué las personas a menudo difieren de sus apreciaciones acerca de la literatura y el arte? Por ejemplo, si yo les digo Ricky Morty, hay muchos de ustedes me van a decir, ah, yo no veo mono. ¿Por qué hay una diferencia en cuanto a la apreciación del trabajo artístico, ¿cierto? Alguien me mencionó en la mañana, ¿cierto? Unos monos chinos, le digo yo. Animación japonesa, para que vean, me estaba recomendando animación japonesa. Y yo digo, y hay gente que dice, ah, es de otaku, o no sé, que como que así como le quite a ese tipo de panorama, ¿cierto? De entretención o de extensión porque no comparten lo que, no sé, algo estético, ¿cierto? Y que tiene que ver justamente con esto, de la apreciación estética, ¿ya? Por eso, a personas a veces difieren, y con justa razón, porque tienen informaciones diferentes, tienen criterios distintos, pasatiempos diferentes, etcétera, 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 ¿ya? Ok. Eh, chiquilines. Ay, perdón, hay una pregunta más que se me fue. ¿Cómo contribuye el intercambio de ideas y puntos de vista, ¿cierto? A propósito para comprender la obra, contribuye enormemente. Se posibilitan, ¿cierto? Al comparar, por eso se hacen círculos lectores, por eso se hacen análisis como el que hacemos nosotros previamente a la prueba del libro y etcétera, para poder mejorar justamente esa comprensión, ¿ya? A la idea que ustedes participen más, ¿sí? Pues, de ahí me van ustedes también interrumpiendo si es posible. Recordatorios para ir cerrando porque estamos como pasaditos. Prueba de la unidad 1 ya está disponible en Webclass a partir de hoy día, habilitada desde hoy y hasta mañana. Tienen 24, no son más de 24 horas, 48 horas, ¿cierto? Y no hay límite de tiempo para poder responder, ¿ya? Pueden partir a hacer la prueba hoy día y terminar mañana a las 23:59 sin que, bueno, si se les cae el internet o se les descarga el computador, ya es otro tema. Pero, pero no tiene límite de tiempo para que puedan responder, ¿ya? Profe, No se sientan entra todo presionados. lo que hemos visto hasta ahora. Desde marzo. Pero básicamente lo que estamos viendo en esta clase en particular. Así que Ah, con, ya, con muchas esta gracias. clase están súper bien, súper peritos. Voy a ver si puedo subir el power de esta clase a Classroom para que lo tengan ahí como material. Y también
voy a ver si puedo subir lo antes posible, ¿cierto? El video de la clase, para que también los que quieran hacer la prueba desde ya, no la dejen para mañana, ¿cierto? Recuerden que en la próxima clase, el 7 de junio, vamos a hablar de Hermann Hesse y Siddhartha, para justamente responder a la última pregunta de la parte anterior, ¿cierto? Que tiene que ver con complementar nuestras visiones, para que lean el libro y lo compartamos nuestra apreciación. No, hoy día aprendimos, ¿cierto? Hicimos el mismo análisis, desarrollamos, ¿cierto? Estas estrategias de análisis para mejorar nuestra comprensión lectora de cuentos, como los que acabamos de leer, y así se integran estos aprendizajes para que podamos también mejorar nuestras performances. ¿Ya? Eso. Chicos, no, el lunes no es feriado. No es, el 7 es feriado. Salen algunos calendarios rojos, pero no es feriado. Es un día normal. El 24 es feriado, por el Día de los Pueblos Originarios. Chicos, me despido porque me están ahí retando por el paso del tiempo. Que tengan un bonito día. Ya, profe, que esté bien, cuídese. Chao, profe, que lo vaya bien. Chao, Chao, profe. chao. Cualquier duda por el Chao, chat. profe, cuídese, gracias. Chau, chau.